Joy comes in time. Don't get weary, you gotta endure. 'Cause one day you'll suffer no more. Let him give you peace. Let his wisdom give you guidance. Give all your worries to him. I'm trying to tell you, 'cause I've been there, and by his grace I'm still here. 'Cause you got to hold on. Don't you get weak, you can hold on. Don't you give up, be strong. You don't have to cry, hold on. We can make it. I know that the fire can get deep, and it can seem like every part of you is weak, but that's when he is strong. Just know it won't be long. Don't be hasty, it's a marathon. Just hold on to his hand and let him give you peace. Let his wisdom give you guidance. Give all your worries to him. Don't get weary, 'cause I've been there, and by his grace I'm still here. 'Cause you got to hold on. Don't you get weak, you can hold on. You're gonna make it. Be strong. You don't have to cry. Hold on. We can make it. Hold on, be strong. Hold on, be strong, yeah, yeah, yeah. 'Cause he said in his word, hold on, cast your cares upon him. Hold on, be strong. We can make it. Hold on, you can make it. Hold on, gotta believe it. Be strong, keep the faith, just hold on, yeah, yeah, hold on, yeah. Be strong, we can make it. And y'all know what it is. Another Woolly Mane production. At first light, right before the sunset, beheld with my own eyes. Ah, but what a blessing. It's a new moon, the first crescent. We gon' share some mirth and some gladness. Ain't nobody stressing. Look, I was too focused on the ways of men. Had to refocus, turn my ways to him. Let's get it right, we ain't afraid of men. The kingdom is the goal, and yes, we aim to win. Our fathers watched to see the month begin. There must be light, the sea was groping, trying to make it in. Father, forgive us for this sin, 'cause we didn't know no better. Glad our fathers kept a record, this cannot be severed. Not the conjunction or the fool, it was in those letters. Not one jot, no one tittle, by the law we fed it. We'll probably get the kingdom faster if we work together. Glorified, and it will never. We celebrate. Yo, Big Bo. Yes, sir. Yo. What we celebrate. And I want to take the opportunity right now to say all praise be to Yahweh, Bahasham, Hamashiach, Yahweh Shah. I'm going to say that one
one more time. All praise be to Yahweh, Bahasham, Hamashiach, Yahweh. Hey, we bless. The spirit of one of my dear brothers, Zabak, I want to say, and we gonna do it. Check it out, this is how we gonna do it. On the count of 3, I want y'all to say, Kwam Yasharala. 1, 2, 3, Kwam Yasharala! Go ahead and drop it, baby. New moon. It's a new moon. And y'all know what it is. Another Willie Main production. Beheld with my own eyes, ah, but what a blessing. It's a new moon, the first crescent. We gon' share some mirth and some gladness. Ain't nobody stressing. I tell my Akim Shalom as we pour around the drinks. We could look up in the sky and know exactly what he thinks. It's a new moon, a celebration. The Kavod, the Trula that's before me is the only temptation. Tonight we do it right, so call up all the tribes to see my 5th shot like the book of Deuteronomy. Hey, these laws are part of me, and I get ruled with wicked Jews like Nehemiah. You gon' have to pardon me. Just look at what we built together. Our haters probably couldn't imagine the better successor, but all praises go to Yah, cause we don't worship men. You know that Jake's always late, let them brothers in. A holy feast, so you know we came dapper down. Menorah chains, yellow diamonds with a golden crown. Yeah, how was Shy got our hand, he ain't gon' let us drown. We get it cracking once you hear them trumpets sound. At first light, right before the sunset, beheld with my own eyes, ah, but what a blessing. It's a new moon, the first crescent.
Israel, bienvenidos a otra lección con los discípulos. Yo soy su hermano Malachi y el tema de ahora se llama Jesucristo nuestro Señor o nuestro Señor Jesucristo. Esta clase es para comprobar que nuestro Señor Jesucristo sí vivió, sí estuvo aquí en esta tierra. Vamos a comprobarlo bíblicamente y también históricamente. Vamos a sacar unas de arqueología para comprobar que sí existió, porque a veces estamos en el trabajo, estamos afuera donde estemos, ¿verdad? En la marqueta, y a veces se nos atraviesa alguien que tiene ese espíritu de duda, que dice que Él nunca existió. Y esperamos que después de esta lección ustedes puedan comprobarlo y se puedan sentir más firmes y más fuertes en su fe. Y vamos a empezar primero vamos a empezar con las escrituras. Let's go to the PowerPoint out. Vamos a empezar con el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 8. Dice, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8 dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
Cuando uno lee estas escrituras, uno a veces no se da cuenta, así cuando uno viene a esta fe, a caminar aquí en el Espíritu, ¿verdad? En la verdad, cuando uno se viene a la verdad, lee unas escrituras y a veces no le da sentido. ¿Qué quiere decir que Él es el alfa y el omega, verdad? El principio y el fin. Vamos a ver si podemos agarrar un poco de entendimiento. De ahí vamos a ir a Génesis capítulo 1 y versículo 26. Ahí ustedes lo pueden mirar en su pantalla. Dice, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí ustedes pueden mirar que dice nuestra imagen. Nomás vamos a agarrar ese pedazo de ahí. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando uno dice nuestra, quiere decir que hay varias personas que están ahí, ¿verdad? Varios vivientes, ¿verdad? Uno no se da cuenta que cuando el más altísimo estaba hablando, que ahí estaba el Hijo. A veces cuando uno leemos porque yo vine de la católica y a mí nunca me explicaron que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, estaba ahí desde el principio. Pero ahí lo mencionan, ¿verdad? Dice otra vez, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vamos a brincar al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice, en el principio era el verbo. Dice, ahí en el principio era el verbo. Vamos a ver qué es el verbo. Vamos a ir a una website o de que se llama estudiosbiblicos.org, diccionario bíblico. Dice, verbo, como revelador y salvador divino, y habiéndose manifestado en muchas formas en el pasado, Dios el Padre ha pronunciado su palabra final y definitiva, Jesucristo su Hijo. Ahí lo tienen, dice. Otra vez, el primer versículo del primer capítulo de Juan dice, en el principio era el verbo, ese verbo es nuestro Señor Jesucristo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque el más altísimo le dio como una orden al Hijo, ¿verdad? Que Él tenía que crear todo de lo que al hombre, ¿verdad? A toda la tierra, los cielos, a la luna y el sol. Go back up. A la luna y el sol, Él había dado una orden, ¿verdad? Que Él debía de hacer la creación con Él, ¿verdad? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque si ustedes no se dan cuenta que cuando nosotros estuvimos en el tiempo en egipcio, ¿verdad? El mediator, o como decir, el mediador, el middleman, ese hombre que, a ver, voy a agarrarlo para agarrar la palabra correcta. El mediador. Cuando nosotros estamos en el tiempo de Egipto, ¿verdad? El mediador era Moisés. Pero ahora, ya que cuando vino aquí nuestro Señor Jesucristo, ahora Él es el mediador. Él fue el que nos enseñó del nuevo pacto, ¿verdad? De que Él iba a hacer ese sacrificio y nosotros aceptándolo, así celebrando la Pascua, como vamos a agarrar más ahorita en adelante, que Él iba a ser nuestro sacrificio final, ¿verdad? Él iba a ser el mediador. Nosotros para poder ir al Padre tenemos que aceptarlo a Él, tenemos que decir que Él sí existió, no tenemos que dar duda y tenemos que tomar orden, tomarlo por rey, que Él sea nuestro rey, ¿verdad? De allí vamos a terminar, dice, era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Vamos a brincar a Proverbios 30 y versículo 4. Este es el rey Salomón, ¿verdad? El hijo de David. Él cuando escribió los proverbios, él menciona de los días de la creación, de lo que acabamos de leer. Y este es el versículo 4, dice, se está preguntando él, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, ahí ustedes pueden mirar que él menciona al hijo, ¿verdad? Él menciona al hijo, así como era antes, como uno de los gobernantes o los fariseos que nunca se dieron cuenta que quién era nuestro Señor Jesucristo, también es como ahora. Esos mismos espíritus están ahora en esta tierra viviendo y con esa duda no lo pueden mirar en el Antiguo Testamento, y dicen que el Nuevo Testamento es pura idolatría, que no lo aceptan, ¿verdad? Pero vamos a ir de ahí al segundo libro de Esdras, capítulo 2, versículo 42 al 43. Este libro de Esdras se puede encontrar en el libro de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, del 1569. Allí va a ser llamado el cuarto libro de Esdras, pero nosotros lo conocemos como el segundo libro de Esdras según la apocrypha, ¿verdad? O la apócrifa para decir. Pero vamos a leer eso, el versículo 42 dice, yo Esdras vi sobre el monte de Sion un gran pueblo que no pude contar. Esta es una visión que ha tenido Esdras, ¿verdad? Que está teniendo Esdras. Y para agarrar un poco de contexto, Esdras vivió en el tiempo de Babilonia, y bueno, era en la captividad de los persos y los medos, ¿verdad? Ellos pudieron ir, después de un tiempo, pudieron ir para atrás a la tierra de Israel. Pero él ahí tuvo una visión de los postreros días. Y ahí fue cuando, bueno, vamos a leer. Y en ese tiempo fue aproximadamente como 500 años antes de que vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, ¿verdad? Pero dice, yo Esdras vi sobre el monte de Sion un gran pueblo que no pude contar, y todos alababan al Señor con cánticos. Y en medio de ellos había un joven de gran estatura, más alto que todos los demás. Y sobre cada una de sus cabezas puso coronas, y era más exaltado, lo cual me maravilló mucho. Entonces dije al ángel, ¿qué joven es el que los corona y les da palmas en las manos? Respondió él y me dijo, es el Hijo de Dios, quien han confesado en el mundo. Entonces comencé a elogiar grandemente a los que se mantuvieron firmes en el nombre del Señor. Ahí ustedes pueden mirar que dice, ese es el Hijo de Dios. Y ese es en 500 años antes de que se reveló nuestro Señor, ¿verdad? Él tuvo esa visión por un sueño y se puso bien feliz porque cuando uno se da cuenta de nuestro Salvador, ¿verdad? De nuestro Mesías, uno se da cuenta que Él iba a ser el último sacrificio, ¿verdad? Que nosotros, aunque estuviéramos destruidos en las captividades, vamos a tener una manera de poder regresar otra vez firmes en nuestra herencia. Vamos a agarrar otro precepto del mismo libro, de segundo libro o el cuarto libro de Esdras, capítulo 7, versículo 28. Dice, porque mi hijo Jesús se manifestará. Ahí ustedes pueden mirar que le llaman hasta Jesús, le dice su nombre, ¿verdad? Pero dice, porque mi hijo Jesús se manifestará con los que estén con él, y los que queden se regocijarán dentro de 400 años. Ustedes pueden mirar ahí que cuando dice se manifestará con él, de los que estén con él. Nuestro Señor Jesucristo, como otra vez, es una grande parte de nuestra historia, y esta clase,
Espero que ustedes puedan mirar que, porque ahorita estamos leyendo la apócrifa, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Siempre han mencionado su nombre, pero todavía, como les digo, hay gente en estos tiempos, hay comunidades, hay israelitas de nuestra nación que todavía lo dudan, que todavía no lo pueden mirar. Pero vamos a ir a otra. Este es el libro de Juan, capítulo 4, versículo 25 y 26. Un poquito de esta historia. Fue una señora que estaba ahí por un pozo, ¿verdad? Que pertenecía a nuestro antepasado Jacob, ¿verdad? Esta era una señora que tenía 5 maridos, para decir, y que no fue clamada por ninguno, ¿verdad? Pero ella se atravesó cuando fue a agarrar agua a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que ella supo en esos tiempos, porque acuérdense, el reino norteño se había separado del reino del sur, pero había todavía gente que sabía que iba a haber una manera de poder regresar, y vamos a comprobarlo. Este es el libro de Juan, capítulo 4, versículo 25 al 26, dice: Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ahí ustedes pueden mirar, ella sabía que el Salvador, nuestro Mesías, iba a venir, ¿verdad? Y este es en el Nuevo Testamento, y este es una persona que no estaba viviendo ahí donde estaban los fariseos, así en el reino del sur, ¿verdad? Este es en Samaria, la tierra del norte, ¿verdad? De la tierra de Israel, ¿verdad? La parte del norte. Dice: sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy Él que habla contigo. Y bueno, ahí es otra, ¿verdad? Ahora, el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 17. Como otra vez, vamos a mirar de lo que, bueno, del propósito, ¿verdad? Para que uno se sienta firme de por qué es la razón que debemos de saber quién es nuestro Salvador, ¿verdad? El libro de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y ese mundo está hablando del mundo de Israel. Uno lo puede comprobar con Mateo 15 y 24, ¿verdad? Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí podemos mirar que está hablando nomás del mundo de Israel. Pero hay doctrinas allá que dicen que cuando Él vino, Él quitó todas las leyes, los mandamientos, ¿verdad? Hasta los 10 mandamientos dicen que ya no debemos de seguir eso, que nomás tenemos que tener fe, sin saber que esa fe es tu manera de vivir de acuerdo de la ley, ¿verdad? Pero vamos a ver en el libro de Hechos qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo cumplió cuando Él estuvo aquí en esta tierra, ¿verdad? Dice, vamos a leer. Este es Hechos 3, 17 al 21, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habías hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas. Todas las cosas que habló los profetas, ¿verdad? Que Él iba a venir. Vamos a agarrar unas así más adelante, unas cuantas que fue cumplidas por nuestro Señor Jesucristo, pero hay que leer más. Este es el versículo 18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer, o iba a padecer, o decir sufrir, todas esas cosas que fueron profetizadas, ¿verdad? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque nosotros sabemos que Él es el que nos va a salvar.
de esta captividad, de la captividad de aquí como nosotros estamos ahorita en los Estados Unidos, en América, decir. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Ahí ustedes pueden mirar que está hablando del Antiguo Testamento, de la boca de los profetas. Así habló el Más Altísimo. Y mandó a su Hijo para ser ese mediador para nosotros, para poder tener otra forma de venir en su presencia otra vez. You could bring it on me for this scripture. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 16. Porque vamos a sacar unas cuantas, para decir, arqueología, cosas que se han buscado o que se han mirado en el mundo, que comprueba la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 16. Vamos a ver. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Esa mujer es Israel. Uno lo puede comprobar en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 2. Dice, pero la tierra, este mundo, donde ustedes pisan, ¿no? Cuando van afuera, ¿verdad? Esta tierra, dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Este río son las mentiras, ¿verdad? Todas esas mentiras que hemos escuchado, que nos dio ese dragón. El dragón es la nación del Idomita. Dice que la tierra nos iba a ayudar, ¿verdad? Dice otra vez, pero la tierra ayudó a la mujer, a los israelitas, pues la tierra abrió su boca y tragó del río que el dragón había echado de su boca. Eso quiere decir que la tierra nos va a ayudar en estos postreros días, que la tierra se va a abrir y muchas cosas se van a revelar, cosas de antiguas que permanecen a nosotros, decir, para que nosotros podamos saber que sí venimos de esa tierra, que esa tierra nos permanece a nosotros y que sepamos que podamos recordarnos de nuestra herencia, ¿verdad? Esa era Apocalipsis capítulo 12 versículo 16. Y ahora vamos a mirar unos cuantos artículos o de arqueología, ¿verdad? Let's go back to the PowerPoint now. Ok, para empezar vamos a mencionar este hombre, el emperador romano. Este hombre se llamaba, era el cuarto emperador romano que gobernó del 41 al 54. La razón que yo puse este hombre aquí es porque cada vez que cuando sale un artículo de los tiempos de cuando vivió nuestro Señor, así del primer siglo, muchos de esos decretos o reglas que fueron puestas por la captividad romana, ¿verdad? El estado romano donde estamos abajo, fue como decir el presidente, Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Y yo quiero que ustedes puedan entender que, como voy a usar este ejemplo, nosotros vivimos aquí en California, ¿verdad? Aquí es donde está nuestra headquarters. Pero este estado de California tiene un gobernador que, bueno, líderes de este estado que son separados. Cada estado tiene su gobernador, pero también tenemos un presidente, ¿verdad? Que vigila todo de todo este lugar. Así era igual en esos tiempos. El emperador romano, él tenía el poder sobre todos esos estados, y nosotros cuando vivíamos en la tierra de Israel en esos tiempos, estamos en la captividad. Es como decir que estamos en un estado de captividad que fue controlado
desde a través de Roma. Y todas esas reglas que venían de Roma venían así sobre nosotros. Y nunca pudimos tener así como decir esa libertad que podíamos hacer nosotros lo que queríamos, ¿verdad? Siempre a poner por obra muchas de nuestras leyes o a vivir en paz porque estábamos abajo de la captividad esa romana. Y vamos a ir a algo que encontraron que se llama Titulos Venetus, ¿verdad? Vamos a leer qué es esta cosa que encontraron. Vamos a empezar de arriba. Dice: se ha establecido que la realización de un censo era bastante común en la época de Cristo, porque así como nosotros en este tiempo tenemos censos que debemos de contar cuánta gente vive aquí, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo han hecho. Era igual en esa captividad romana, ¿verdad? Así para tener una idea, pero este es un papiro egipcio que data del año 104, ¿verdad? Que lo encontraron, que se informa de tal práctica, la práctica de los censos, ¿verdad? Dice: una antigua inscripción latina, que es latin, o de latina, llamada Titulus Venetus, indica que se llevó a cabo un censo en Siria y Judea alrededor del año 5 y 6, ¿verdad? Esto fue como aproximadamente la edad cuando estaba Judea alrededor del año 5 y 6 después de Cristo, ¿verdad? Entonces en este tiempo nuestro Señor Jesucristo estaba estaba bien joven, ¿verdad? O todavía no había nacido, pero esto fue donde lo habían diciendo que de ahí vino de esa fecha, ¿verdad? Para decir eso. Y que esto era típico de los realizados en todo el Imperio Romano, desde la época de Augusto hasta al menos el siglo III DC después de Cristo. Las indicaciones son que este censo se llevó a cabo cada 14 años. Otra evidencia similar indica que estos procedimientos estaban generalizados. Okay, cada 14 años había un censo en la tierra de Israel, y Titulos Venetus que pudieron encontrar es causa de eso, ¿verdad? Es sobre de eso. El segundo, ahí la letra segunda ahí en medio dice: se sabe que Cirenio fue nombrado gobernador de Siria por Augusto en el año 6D. El arqueólogo Sir William Ramsay descubrió varias inscripciones que indicaban que Cirenio fue gobernador de Siria en 2 ocasiones. Así como nosotros tenemos presidentes o gobernadores que pueden tener 2 turnos, ¿verdad? No sé, aquí los presidentes tienen de 4 años y a veces quedan hasta de 8. También era igual, así como la operación que ellos hacían es igual como ahora, ¿verdad? Nada ha cambiado. Esto es para decir, es continuación de la captividad romana, porque todavía es la misma nación, los edomitas. Dice, pero acuérdense de ese nombre. Cirenio fue gobernador de Siria en 2 ocasiones, la primera vez varios años antes de esta fecha. Y aquí dice, la arqueología también nos ayuda a establecer varios hechos. Un censo de impuestos era un procedimiento bastante común en el Imperio Romano. Ocurrió en Judea en particular. Las personas debían regresar a su ciudad de origen para cumplir los requisitos del proceso. Ahí ustedes ya se pueden dar cuenta que era un decreto, era algo, no podíamos decir no, ¿verdad? Porque estamos en esa captividad, pero debíamos de regresar para atrás donde antes vivíamos o de donde somos, de nuestros tribus, ¿verdad?
Pero vamos a ver de las escrituras qué impacto fue este artículo, Tetulos Venetus, por qué lo sacamos y por qué debe de, cómo está conectado con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ir, you can bring it to me, huh? Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 2 y versículo 1 al 6. Ok, vamos, aquí dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ¿verdad? Del que estamos, del emperador que estamos leyendo, ¿verdad? Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Aquí en San Lucas está la información, está diciendo que esto, como está documentado en nuestra Biblia, en nuestra ley, ¿verdad? También está documentado en lo que encontraron, dice. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Quiere decir que fue cuando tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante porque uno puede mirar los mismos nombres y la misma conexión, porque estando en esta fe, ¿verdad? Cuando uno camina, uno se da cuenta que el más altísimo hasta usa a las otras naciones para moverlos para que toda su voluntad se pueda cumplir. Y esto fue un caso. Él hizo que los edomitas hicieran este censo para que de lo que había hablado los profetas antiguos, ¿verdad? Que se iba a cumplir. Y eso es lo que se había profetizado antes. Y para mirar eso, vamos a ir al libro de Micah, capítulo 5 y versículo 2. O decir Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque acuérdense, la casa de David era el tribu de Judá, y también nuestro Señor Jesucristo es hijo de David, vino de ese tribu de Judá, ¿verdad? Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dice que de Belén iba a salir que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, así como lo leímos antes, desde los días de la eternidad, desde el principio, ¿verdad? Ahí puede uno decir que esto nos ayudó a comprobar que esta historia de que fue mencionado en la Biblia, que nuestro Señor iba a nacer en Belén, ahí podemos conectar lo que esto sí pasó, ¿verdad? Vamos a ir a otra. Can you go to the PowerPoint? Se llama el Osario de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver, en 2002, Oded Golan, es un hombre que vive en el estado de Israel, ¿verdad? Es un edomita, no es israelita como nosotros, es edomita, dice. Oded Golan, conocido coleccionista y experto en antigüedades israelíes, se puso en contacto con el profesor André Lemaire, el mayor epigrafista semítico del mundo, con sede de la Universidad de la Sorbona, París, para mostrarle una serie de piezas
valiosas y en particular para obtener algunos consejos de expertos sobre un pequeño osario que data aproximadamente del siglo I, que había comprado muchos años antes. La mayor quedó bastante impresionado al notar la inscripción en el osario, Jacob Bar Yosef aquí de Yeshua, o para decir, traducido en español dice, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Según filólogos estudiosos del hebreo antiguo y arqueólogos que estudiaron el osario, en realidad se remonta al primer siglo. Ok, encontraron este osario, ¿verdad? Y para dar una explicación qué es un osario, ¿verdad? Un osario es similar como una tumba, así cuando se mueren nuestros hermanos, así los ponemos en una tumba, pero un osario es cuando ya los enterramos y ya la carne de los huesos y todo, nomás queda puro hueso, ya se derramó sobre el tiempo y ahora queremos nomás llevar los huesos. Estos osarios se usaban para poner los huesos ahí de nuestras familias, ¿verdad? Y llevarlos a donde quiera que nosotros, así para transportarlos, ¿verdad? Y ustedes pueden leer cuando salimos de la tierra de Egipto, cuando salimos agarramos todos los huesos de nuestros padres, ¿verdad? De los 12 tribus, así como de las tribus, ¿verdad? Nos llevamos los huesos porque es algo sagrado de agarrar los huesos de nuestros, o de enterrarlos, ¿verdad? Para decir como está conectado con Ezequiel capítulo 37 de los huesos que otra vez se van a parar. Es como diciendo que el Espíritu nos va a entrar, pero es algo sagrado de tener los huesos enterrados o de tenerlos en nuestras manos, ¿verdad? Que no los dejemos donde si vamos en captividad, que no se queden así en lugares así donde no está su familia, ponerlos a descansar. Bueno, este osario tiene la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, en hebreo antiguo. Vamos a ver un video, perdón si a lo mejor pueden ustedes mirarlo, es en inglés, pero si ustedes lo pueden traducir o pueden estudiarlo, ¿verdad? Cuando miren esta clase otra vez, o pueden poner las capciones, pero este es un video sobre ese osario que encontraron, ¿verdad? At my parents' apartment, together with several other Oshawas that I purchased at that time, because I didn't put any special attention to this Oshawa. We're just south of the old city of Jerusalem. There are a number of burial caves from the time of Jesus right around here. In the Jewish tradition, on the first anniversary of the death, they gather the bones of their deceased loved ones. Those bones are placed in an ossuary. The ossuary is marked with the name of the deceased and then placed somewhere in the tomb. Back in 1970s Jerusalem, there is a vibrant market for antique ossuaries. I didn't see anything particular in this Oshawa. It was set for many years at my parents' apartment, together with several other Oshawas that I purchased at that time, because I didn't put any special attention to this Oshawa.
But in April 2002, Galland invites André Lemaire, a renowned scholar of ancient Aramaic, to examine some items in his collection. Lemaire's attention is immediately drawn to the unidentified ossuary Galland bought 30 years before. Lemaire deciphers the mysterious inscription. It reads, James, son of Joseph, brother of Jesus. He found that there is a very high probability that it belonged to James, the brother of Jesus Christ. Bueno, ahí ustedes pueden mirar que es algo que habían encontrado, ¿verdad? Que tiene el nombre otra vez, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Un poquito de este osario, cuando lo encontraron no tenía huesos, y cuando uno lee el libro de Josefo, uno se da cuenta que Santiago, cuando él murió, él fue entregado a los fariseos, ¿verdad? Del Sanhedrin en el año 72, fue cuando fue, para decir stone, fue, a ver cómo se dice en español. Permíteme un momento. Apedreado, por el Sanhedrin cuando fue registrado que en el año 62 después de Cristo, su hermano Santiago fue apedreado por el Sanhedrin, cuando uno lee en Josefo. Pero cuando este señor lo encontró, estaba vacío, ¿verdad? Y este osario tuvo un juicio, para decir eso, porque el señor, el que lo encontró, se llamaba Oded Golan. Él fue acusado que esto fue algo falso, ¿verdad? Vamos a leer un poco de eso. Dice, después de más de 5 años, el juicio por falsificación del siglo concluyó en un tribunal de Jerusalén y los acusados Oded Golan. El juicio concluyó con la absolución del comerciante de antigüedades y propietario del osario de Santiago. Oded Golan y los demás acusados de todos los cargos se falsificaron, aunque Golan fue condenado por cargos menores, incluido en el comercio de antigüedades sin licencia, porque él estaba vendiendo antigüedades sin licencia. Eso fue lo que lo agarraron, ¿verdad? Fue condenado con eso. Pero ahí lo que dice en el último, dice, la inscripción que dice Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, ha sido autenticada por 2 eminentes paleógrafos especialistas en fechar, interpretar y autenticar inscripciones, André Lemaire de la Sorbona y Ada Yardeni de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí es donde uno puede encontrar ese osario. Pero esa es otra cosa que uno puede decir que fue autenticada, de que nuestro Señor Jesucristo y su hermano sí vivieron en este mundo, para que uno pueda saber de más información. Pero es este osario. Vamos a agarrar otra cosa que han buscado, ¿verdad? Este es el decreto de Nazaret. Es una tabla que habían encontrado en la ciudad de Nazaret, donde vivía nuestro Señor, ¿verdad? Ahí dice, traducido de la siguiente manera. Dice, ordenanza de César. Es mi placer que las tumbas permanezcan perpetuamente intactas para aquellos que las han hecho para el culto de sus antepasados, o hijos o miembros de su casa. Sin embargo, si alguno acusa que otro la ha demolido o ha desplazado el sellado sobre otras piedras, mandó que contra él se instituya un juicio, como respeto de los dioses, así respeto del culto de los mortales, porque será mucho más obligatorio honrar a los sepultados
queda absolutamente prohibido que nadie los moleste. En caso de violación, deseo que el reo sea condenado para la pena capital por el delito de violación del sepulcro. Este decreto fue mandado, ¿verdad?, por César, el emperador, ¿verdad? Porque en estos tiempos, este fue como en el año, si me acuerdo, era como en el año 54, puso este decreto porque si ustedes saben que el que estaba gobernando en Judea era Poncio Pilato, ¿verdad? Pero ellos tenían comunicación con los emperadores de Roma, con el emperador, ¿verdad? Y en estos tiempos estaban los discípulos ya estaban haciendo sus trabajos, ya estaban yendo hasta Turquía, todos esos lados, hasta Damascus, y la palabra, así que nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías ya había llegado, estaba viajando, ¿verdad?, esa palabra. Pero esta fue una ordenanza porque fue un decreto para que los sepulcros o las tumbas que no sean molestadas. Fue como una ley que fue puesta porque de lo que había pasado. Vamos a ver por qué pusieron esas leyes. Vamos a agarrarle en las escrituras. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 27 y versículos 62 al 66. You can bring it back to me. Este es Mateo, capítulo 27, o San Mateo, capítulo 27, versículo 62. Dice, ¿por qué fue este decreto de Nazaret? Vamos a ver. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dio allí, tenés una guardia, id, asegúralo como sabes. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, porque allí ellos habían escuchado que nuestro Señor iba a resucitar al 3er día, ¿verdad? Pero ellos no querían que los discípulos vengan, o los que estaban con nuestro Señor, que vengan y que a molestar ese sepulcro, ¿verdad? Porque ellos hasta le llamaron a decir otra vez en el versículo 63 dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, le llamaron a nuestro Señor un engañador, un mentiroso, ¿verdad? Y dijeron, no, si no cuidamos ese sepulcro, van a venir y lo van a robar el cuerpo, ¿verdad? Y decir que él sí resucitó. Pero por eso fueron esos decretos puestos. Y también ahora vamos a ir al libro de Marco, capítulo 16 y versículo 1. Para agarrar otro precepto para explicar por qué ese decreto fue puesto y por qué es importante sobre la vida de nuestro Señor. Dice, versículo 1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, o vamos a leer el San Marcos capítulo 16, versículo 1 al 6, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque acuérdense, los soldados o los guardas de Poncio Pilato la habían sellado con una piedra grande, pero ahí estaban preguntándose, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Versículo 4.
Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustes, buscas a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ahí fue confirmado que había resucitado y todavía no estaban los guardias, pero fue por eso ese decreto puesto ahí que habían buscado, ¿verdad? El decreto se llama el decreto de Nazaret, que no debían de molestar los sepulcros. Si esa es otra, vamos a ir a otra más, ¿verdad? Vamos a ir, can you take us back to the PowerPoint out? Se llama la crucifixión de Jehohanan. Este es un, bueno, vamos a leer qué es. Crucifixión de Jehohanan. Dice: en la historia de la crucifixión, la muerte de Jesús de Nazaret se destaca como el ejemplo más conocido con diferencia. La crucifixión en las antigüedades era en realidad un castigo bastante común, pero no se conocían restos físicos de una crucifixión. Perdón, dicen que esto fue algo bien común, ¿verdad? La crucifixión, pero nunca se miraban los restos, no sabían de dónde podían confirmar de lo que hacían, porque para decir ya se ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Casi 2000 años. Dice, pero no se conocían restos físicos de una crucifixión. Luego, en el año 1968, el arqueólogo Basilio Zaferis excavó una tumba en Jerusalén que contenía los huesos de un hombre crucificado llamado Jehohanan o Jehohanan. La historia de la crucifixión se remonta a los asirios. Esta es un poco de historia de cuando practicaban la crucifixión. Dice, la historia de la crucifixión se remonta a los asirios, fenicios y persas del primer milenio antes de Cristo, así como a algunos griegos en todo el mundo helenizado. Aún así, los relatos más detallados son de métodos de crucifixión romanos. Los que más se miran o más que fueron bien detallados o más describidos o registrados, es decir, en las librerías, son de las crucifixiones romanas, ¿verdad? Dice, el resto dice, a pesar de la larga historia de la crucifixión en la antigüedad, el descubrimiento de los restos de Jehohanan ofreció a los científicos la primera oportunidad de estudiar de cerca del proceso de crucifixión y los métodos romanos de crucifixión. Los huesos se encontraron en un osario, como estamos leyendo, también usaban los osario o caja de huesos, inscrito varias veces con el nombre de Jehohanan, hijo de Hagacol. Este osario, junto con varios otros, se habían colocado en un complejo de tumbas que constaba de 2 cámaras y 12 nichos funerarios. Durante el periodo romano, siglo I, era el primer siglo, ¿verdad? Ahí es donde, el primer siglo es donde estaba la captividad romana sobre Judea. Dice, los judíos que podían pagar este tipo de entierro colocaban los cadáveres de sus seres queridos en bancos de piedra en tumbas excavadas en la roca. Un año más tarde, después de que la carne se había secado, los huesos se recogieron en un osario y se dejaron en la tumba con los 2 otros miembros de la familia. Así cuando los huesos, la carne, todo la sangre, todo eso se seca, ahí es cuando agarran. Dice que duran 2 años, o un año más tarde, después de la carne que ya se seca. Es un tiempo que pasa, pero ya después que es puro hueso, la agarran y los ponen en un osario. Vamos a seguir leyendo. Dice,
crucifixión de Jehohanan. Otra vez más información. Dicen, el examen de los huesos de Jehohanan mostró uno de los muchos métodos de crucifixión romanos. Ambos pies habían sido clavados juntos a la cruz con una placa de madera mientras sus piernas estaban dobladas hacia un lado. Los huesos de su brazo revelaron rasguños donde los clavos habían pasado entre ellos. Ambas piernas estaban gravemente fracturadas. Ahí ustedes pueden mirar, las piernas estaban fracturadas, ¿verdad? O los huesos rompidos, es decir. Muy probablemente por un golpe aplastante destinado a terminar con su sufrimiento y provocar una muerte más rápida. Jehohanan probablemente fue un descendiente político contra la opresión romana. En la muerte, sus huesos han ayudado a llenar los vacíos en la historia de la crucifixión. Bueno, ahí la razón que pusimos esta información aquí es para dar detalle de los métodos de la crucifixión romana, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué se conecta esto con nuestro Señor. Porque acuérdense cuando Él fue crucificado, ¿verdad? Hay unos detalles en la Biblia que menciona que le iban a hacer esto, de cuando dice ambas piernas estaban gravemente fracturadas, ¿verdad? Porque dice que es una moda de provocar una muerte más rápida. Pero vamos a ir, you could bring it to me, huh? Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 19, versículo 31 al 33, para ver cómo se conecta esta crucifixión de Jehohanan a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 19, versículo 31 al 33. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y como leímos que es un método de que mueran rápido los que fueron crucificados. Y dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, nuestro Señor, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y vamos a ver que eso fue profetizado con los profetas antiguos, ¿verdad? Que así como ustedes miraron que era un método de que se mueran rápido, ¿verdad? Pero ahí fue notado que no le quebraron las piernas, no le quebraron los huesos. Vamos a ir de allí al libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19 al 20. Para comprobar que eso fue profetizado, que hasta el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor. Salmos 34, versículo 19 al 20. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Dice, muchas son las aflicciones del justo, alguien que vive justo, que vive acuerdo de la ley. Nosotros vamos por aflicciones en este mundo, ¿verdad? Dice, pero todas de ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vivió acuerdo de la ley, vivió perfecto, ¿verdad? Y aquí fue profetizado que ni sus huesos se iban a quebrar. Y vamos a ir de allí al libro de Éxodo, capítulo 12 y versículo 46, para agarrarlo más del Antiguo Testamento, que fue, porque como habíamos sido de
del principio que se puede leer en el libro de Hebreos que nuestro Señor Jesucristo era una sombra de algo bueno que venía, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12 y versículo 46. Versículo 46. Eso está hablando sobre la Pascua. El capítulo 12 de Éxodo habla de cómo poner por obra el día de Pascua, ¿verdad? Que se celebra en el primer mes. Y está hablando de que, bueno, vamos a leer un poco de arriba, el versículo 42. Dice, es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben de guardar para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Está hablando de guardar la Pascua, dice, versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, porque nomás esto permanece a los hijos de Israel. Pero si brincamos al versículo 46, dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos suyo. Ahí fue una ordenanza que no debemos de quebrar los huesos de nuestro sacrificio, ¿verdad? Y así fue como nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue sacrificado, bueno, fue su último sacrificio en tiempo de Pascua, y aquí puede uno confirmar que sus huesos no fueron quebrados, aunque era práctica romana de quebrar los huesos de los que crucificaban, ¿verdad? Ahora vamos a ir a mirar uno de los historiadores. Can we go back to the PowerPoint out? Thank you. Okay, este se llama Phlegon, así nosotros le llamamos Phlegon porque en inglés se pronuncia con la PH, pero en español es Phlegon. Un poquito de él. Phlegon, nacido alrededor del año 80 después de Cristo, fue un historiador secular que vivió en el siglo II. Hay dos libros que llevan su nombre, Crónicas y las Olimpiadas, ¿verdad? Sus libros que él fue conocido también son Crónicas y Olimpiadas. Cuando uno quiere mirar de estos libros, dicen que no están en circulación ya, pero tienen para decir, como esa palabra, registros de esos libros en un lugar, ¿verdad? Pero dicen que uno no los puede encontrar, pero ese que llevan su nombre, Crónicas y Olimpiadas. Pero este señor Phlegon era del año 80 después de Cristo. Dice que él trabajaba en este tiempo era vamos a ver, porque era el cuarto emperador y el quinto para estar a ver. Él trabajaba con Claudius Caesar y también trabajaba con Nero, que fue el que siguió después de él, ¿verdad? El emperador. Pero él, aquí se puede decir que él también trabajó con otros escritores o otros historiadores, ¿verdad? Pero él tiene dichos en los trabajos de otras personas que fueron recordados, ¿verdad? O para decir, fueron anotados. Y vamos a leer una de las referencias de Phlegon a Jesucristo. Dice, y con respeto, este es del origen contra Celso, libro 2.33, dice, y con respeto al eclipse en el tiempo de Tiberio César, en cuyo reinado parece que Jesús fue crucificado, y los grandes terremotos que entonces tuvieron lugar. Ahí, acuérdense, estos son idomitas que tienen estos en sus librerías, en sus registros, que está bien documentado que en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Tiberio César, había un terremoto y
bueno, ahí otra vez vamos a leer otra. Este es de Filipón de Opiv Mundo, pero es de la misma persona, porque él tiene dicho en ese trabajo, también dice. Flegón mencionó el eclipse que tuvo lugar durante la crucifixión del Señor Jesucristo. Y ningún otro eclipse, es claro que no sabía por sus fuentes de ningún eclipse similar en épocas anteriores. Y esto lo demuestra el relato histórico de Tiberio César. Ahí otra vez está él mencionando de la crucifixión y del eclipse que se miró en ese tiempo. Estas en Julius Africanus con cronografía 18.1. Otra vez ese hombre tiene un dicho en ese trabajo, dice, Flegón registra que en el tiempo de Tiberio César, en luna llena, que fue la Pascua, ¿verdad?, hubo un eclipse total de sol desde la hora sexta hasta la novena. La hora sexta hasta la novena. Si ustedes pueden hacer las matemáticas de decir que el sol sale aproximadamente a las 6 de la mañana, la parte del día, para decir la parte donde hay luz, a las 6 de la mañana. 6 horas después son las 12 de la tarde. Dice que hubo un eclipse de las 12 de la tarde aproximadamente hasta la novena, que quiere decir que era como las 3 en la tarde. Ahora dice, manifestamente aquel de que hablamos, pero ¿qué tiene en común un eclipse con un terremoto, el desgarro de las rocas, la resurrección de los muertos y una perturbación tan grande en todo el universo? Y él calculó hace él el periodo de 70 semanas, como se indica en Daniel. Se completa en este tiempo. Julius Africanus Cronografía, ¿verdad? Pero ahí él menciona que había un terremoto, un eclipse en la sexta hasta la novena hora del día, ¿verdad? Vamos a ver si podemos mirar eso en las escrituras. Vamos a ir a ver. You change it to me, the water. Vamos a ir al libro de Mateo, San Mateo capítulo 27. Versículo 45 al 52. Mateo 27, versículo 45 al 52. Versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elai, Elai, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían a oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo unos de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo 49. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí uno puede mirar que en los documentos, los registros, las librerías de estos trabajos de los edomitas que dicen lo mismo de lo que pasó en ese tiempo de la crucifixión que nosotros tenemos en la Biblia, ¿verdad? Esa fue otra vez Mateo 27, 45 al 52. Todo eso está conectado porque acuérdense, estos no son de nuestra nación, esos son edomitas que tienen trabajos que no están en circulación, que fueron, bueno, están escondidos, a decir, por una razón. Pero todo eso se conecta y comprueba que también nuestro Señor estaba vivo y que Él sí fue una persona que caminó a esta tierra, ¿verdad? Vamos a ir a otro historiador,
Let's go back to the PowerPoint, please. The water. Este se llama Tacitus, o Tacitus, Tacitus, en inglés le llamamos Tacitus. Esos son otro historiador, ¿verdad? Uno lo puede conectar con el libro de los Anales, o The Annals en inglés se llama, los Anales. El historiador y senador romano Tácito se refirió a Jesús su Cornelio Tácito. Fue un historiador romano que vivió durante los reinados de más de media docena de emperadores romanos ejecutados por Poncio Pilato y la existencia de los primeros cristianos en Roma en su final. Trabajó a Annals o los Anales, escrito después de Cristo en 116 en el segundo siglo, ¿verdad? Pero en el año 116. Libro 15, capítulo 44, el consejo académico es que la referencia del Tácito en la ejecución de Jesús por Poncio Pilato es tanto auténtica como el valor histórico como fuente romana independiente. Ahí ustedes pueden mirar que es algo auténtico, ¿verdad? Dice, el pasaje y su contexto, el pasaje de los Anales, que ha sido objeto de mucho análisis académico, sigue una descripción de un gran incendio de Roma de 6 días que quemó gran parte de Roma en julio del 64 después de Cristo. Bueno, menciona de un gran, incendio, así como nosotros tenemos incendios aquí en estos tiempos que se mira que queman hasta las montañas y todo eso. Así también se miró en Roma en ese tiempo, ¿verdad? De 6 días que quemó gran parte de Roma, julio del 64 después de Cristo. La parte clave del pasaje dice lo siguiente. Y acuérdense, esos incendios fueron por causa de la palabra esa para decir. Ahorita la leemos, dice. Pero todos los esfuerzos humanos, todos los generosos regalos del emperador y propiciaciones de los dioses no se desterraron la siniestra creencia de que la conflagración fue el resultado de una orden. En consecuencia, para deshacerse del informe, Nero, que fue el emperador en ese tiempo, Nero, culpó y infligió más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristiana, por el populacho Christus. Ahí ustedes pueden mirar que en ese tiempo la palabra, los discípulos ya, el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya estaba estaba mencionando de nuestro Señor, ya estaba dando las buenas noticias, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo ya había venido, y eso causó a nuestra gente de cambiar, así como nosotros ahora nos estamos levantando, que estamos cambiando, que no estamos de acuerdo de este lugar, de las reglas, así también pasó eso. Estábamos en rebelión contra Roma, y ahí otra vez dice, Nero culpó y infligió más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristiana. El cristianismo se estaba multiplicando, ya estaba viajando, ¿verdad? Por el populacho Christus, de quien tuvo su origen el nombre. Ahí ustedes pueden mirar que el nombre de Cristo estaba documentado y acuérdense, estos son gabachos, estos son idomitas. Sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Ahí otra vez está diciendo
de donde el origen de Judea, el que estaba en Judea, ¿verdad? En los tiempos de Tiberio, que es César Augustus. Y una superstición muy maliciosa, así controlada por el momento. Esto estalló nuevamente no solo en Judea, la primera frente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. Así como nosotros aquí en América, que nosotros llamamos como el modern day Babylon o Babilonia, ¿verdad? Que todo aquí empieza, todo lo malo, la moda así de estar no acuerdo a las leyes, toda la idolatría, así también era Roma en esos tiempos, y ya se estaba mirando ahí que como no estábamos nosotros los judíos que nos estamos levantando, que del reino norteño, así de decir, los gentiles que les llamaban en esos tiempos, ¿verdad? Que son hijos de Israel, para decir, ellos ya estaban rebelando contra Roma, y todo eso está notado aquí, pero lo importante es que ahí menciona Cristo, de quien tuvo su origen el nombre, el cristianismo, Cristo, pero está notado que nuestro Señor Jesucristo está en los registros de Roma. Y vamos a seguir. Así luego describe la tortura de los cristianos, y otra vez, acuérdense, todavía estamos en la captividad de esa de Roma, ¿verdad? Dice, a sus muertes se sumaron burlas de todo tipo, cubiertos, y acuérdense, estos son de los que, cómo trataban a los cristianos, los israelitas, ¿verdad? En esos tiempos. A sus muertes se sumaron burlas de todo tipo, cubiertos con pieles de bestias. Los perros los despedazaban y presían o los clavaban en cruces. La crucifixión todavía se practicaba en Roma. O los condenaban a las llamas y los quemaban, para que sirvieran de iluminación nocturna cuando la luz del día había expirado. Nerón ofreció sus jardines para el espectáculo y estaba exhibiendo en un espectáculo en circo mientras se mezclaba la gente vestida de auriga y parado en lo alto de un carro. Eso es lo que necesitamos ahí, pero ustedes pueden mirar que todo eso se practicaba, la crucifixión, los tipos de la tortura, pero también que nuestro Señor Jesucristo estuvo anotado o fue en los registros o en las librerías de Roma en esos tiempos, para comprobar que Él sí está anotado en la historia de Roma, ¿verdad? Ahora vamos a ir a otro que se llama Flavio Josefo, ¿verdad? Vamos a leer un poco de él, porque él sí habló de nuestro Señor. Dice, un sacerdote judío que creció como aristócrata en la Palestina del primer siglo y terminó viviendo en Roma, apoyado por el patrocinio de 3 emperadores sucesivos en los primeros días de la primera revuelta judía contra Roma. No, él vivió sobre, como nosotros lo llamamos, the Siege of 70 AD, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos conquistaron toda la tierra, y fue en los tiempos que explica por qué ahorita en estos tiempos no hay israelitas, hombre así moreno, nosotros los llamados negros, ¿verdad? O los latinos, ¿por qué no vivimos ahorita en la tierra de Israel? Porque los romanos fue que nos conquistaron, ¿verdad? Nos robaron nuestro lugar, fuimos sacados de la tierra, pero Flavio Josefo vivía en ese tiempo, y él era como, para decir, un mediador entre los judíos y los romanos en ese tiempo. Y aquí dice en su libro, en las antigüedades judías de Josefo, libro 18, dice, la referencia a Jesús se conoce como testimonio Flavianum, dice lo siguiente. Por esta época vivía Jesús, un hombre sabio, si en verdad se le debe llamar hombre, porque él fue que hizo hechos sorprendentes y un maestro de las personas que aceptan la verdad con alegría.
conquistó a muchos judíos y a muchos griegos, como le dice griegos, de como la helenización, toda de esa manera de que nosotros pensábamos de nuestros de los que estaban en captividad, las modismos o las modas de Roma, las costumbres, todo eso se nos robaba porque él pudo conquistar con lo que hizo aquí, ¿verdad? Con la verdad que él iba a hacer, nos iba a dar otra vez esa chance de regresar a nuestra ley, a practicar, a poner todos los mandamientos por obra, pero dice, conquistó a muchos judíos y muchos griegos. Él era el Mesías. Cuando Pilato, al oír que lo acusaban hombres de altísimo rango entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Los que en primer lugar llegaron al amarlo no abandonaron su afecto por él. Perdón. Dice, porque al tercer día se apareció a ellos devueltos a la vida. Los profetas de Dios habían profetizado esto y otras innumerables cosas maravillosas acerca de él. Así como hemos leído de las cosas que profetizaron los profetas antiguos que él iba a cumplir, ahí está también Josefo diciendo que él sí cumplió todas esas cosas. Y la tribu de los cristianos, le llamaba tribu de los cristianos porque en este tiempo había el cristianismo, ya se estaba, la palabra del cristianismo, la religión, a decir, no religión, pero decir que vino nuestro Señor, el Cristo que nos iba a enseñar todo, a cómo vivir otra vez y de la manera, estaba ya viajando, ¿verdad? Dice, y la tribu de los cristianos llamada así por él, todavía no se ha extinguido hasta el día de hoy. Y sí, este es Josefo y él escribió que en esos tiempos ya se estaba todavía, ya vivía el cristianismo, pero él lo anotó como que él era el Mesías, él tenía ese entendimiento que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? A ver. Ahora vamos a ir a un libro que es famoso, ¿verdad? Vamos a ir a la Corán de los musulmanes, porque este libro también es famoso en nuestra nación y hay una de nuestra gente que no sabe de cómo se vino los musulmanes a decir que es una religión que es poderosa, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué si menciona a nuestro Señor Jesucristo en ese libro. Let's go back to the PowerPoint. Ese es el Corán, ¿verdad? Dice, los musulmanes creen que el Corán fue revelado oralmente por Dios al último profeta Mohammed. Okay. Esto es de la nación de Ismael, ¿verdad? Dice que el Corán fue profetizado por su profeta Mohammed, ¿verdad? El profeta de su nación, a través del arcángel Gabriel, de forma incremental durante el periodo de unos 23 años, comenzando en el mes de Ramadán. Dice que él tuvo como práctica o que él agarró todo esto en 23 años, ¿verdad? Pero aquí dice, cuando Mohammed tenía 40 años y concluyendo en el año 632, que es el siglo número 7, ¿verdad? Él murió. Poco después de la muerte del profeta, los compañeros compilaron el Corán que había escrito o memorizado partes del mismo. Dice que ellos acumularon toda la información que habían escuchado de ese profeta, ¿verdad? Según, que es the unholy Quran, como nosotros lo sabemos. Pero, y pusieron este libro junto y dicen que esta es la palabra de Dios. Pero vamos a ver si, acuérdense, él murió en el año 632, el siglo 7. Y vamos a ver, dice, los musulmanes reconocen a Jesús, la paz sea con él, ¿verdad? La paz sea con él, como nosotros le sabemos, el Prince of Peace, el príncipe de paz, ¿verdad? Como uno de los más grandes profetas de Islam. En el Corán, Dios Todopoderoso menciona a Jesús por su nombre no menos de 34 veces
26 veces como Jesús y 8 veces como el Mesías, ¿verdad? Está anotado que Jesús es el Mesías 8 veces. Si uno lee el libro es en inglés, pero se llama From Babylon to Timbuktu, ahí puedes, si uno está interesado de cómo vino el Corán, cómo se puso en esos tiempos, porque es más similar que de la Torah que nosotros, es que fue hecha por esclavitud. El profeta Mohammed, él tenía esclavos y quiso agarrar gente, y la gente que pudo agarrar fueron los judíos, y por eso su religión, que es falsa, que no tiene verdad, está conectada un poco, o para decir conectado, o decir que menciona cosas de nuestra Torah o de nuestra Biblia, ¿verdad? Porque todo fue robado. Y en ese libro, From Babylon to Timbuktu, uno puede mirar cómo es la conexión, porque se vino el Torah en ese tiempo, ya que ya había venido nuestro Señor, ¿verdad? Este es uno de los pasajes de Surah 9:31. Dice: han tomado a sus eruditos y monjes como señores además de Alá, y también al Mesías, el hijo de María, y no se les ordenó sino adorar a un solo Dios. No hay deidad excepto Él. Exaltado es Él por encima de todos lo que le asocian. Ellos sabían que Él era el Mesías, está escrito, pero todavía no, porque no les permanece Él. Ellos son de la nación de Ismael. Pero ellos tenían ese entendimiento que Él fue el hijo de María y era el Mesías. Ahora otra, entonces 3:84 dice: hemos creído en Alá y en lo que se nos reveló, y en lo que se reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y a los descendientes, y en lo que se le dijo a Moisés y a Jesús y a los profetas de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos, y somos musulmanes. Dice que son musulmanes, unos que se someten, pero todavía no, ellos no tienen derecho de someterse a nuestro Señor Jesucristo, pero sí saben, y está anotado en su Corán, que Él sí vivió. Y acuérdense, el Corán fue escrito en el siglo número 7, después de la muerte en el 632, ¿verdad? Cuando murió, según el profeta Mohammed, ¿verdad? Pero estos son años después de que nuestro Señor ya había resucitado, ¿verdad? Ya había venido, pero ahí está otra vez otro libro que menciona a nuestro Señor Jesucristo para decir. Ahora vamos a hablar de el libro de Mateo capítulo 24. You can bring it on me, huh? Ok, si ustedes miran el libro de Mateo capítulo 24, ustedes pueden mirar que son letras rojas, ¿verdad? Cuando es letra roja es porque salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer unos versículos de este capítulo 24, porque aquí es cuando nuestro Mesías habló de los postreros días, de las cosas que íbamos a mirar en estos días, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 3 al 8 y vamos a brincar de ahí, pero vamos a leer un poco de lo que nuestro Señor dijo que íbamos a mirar en estos tiempos. Este es versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Y todo esto será el principio de dolores. Vamos a brincar al 12 al 14. Dice, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así como nosotros estamos mirando que las tribus se están levantando en todo el mundo, esta palabra ya se está mirando, ¿verdad? Ahora vamos a brincar al versículo 21 al 24. Pues esto todavía es capítulo 24 de Mateo. Versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no las ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, que serán acortados, no serán de mucho tiempo, se van a mirar que pasan bien rápido. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, que tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Los escogidos son los hijos de Israel. Y después vamos a brincar al versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esos son unos preceptos que vamos a enseñar un video de que se pueden mirar ahora. Y acuérdense de lo que dijo en el principio, ¿verdad? De ese capítulo. Los discípulos le preguntaron, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y como les dije, estas son letras rojas. Todo este capítulo salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver de lo que Él habló en este capítulo, se está mirando ahora. Es para comprobar que Él habló de la verdad y que sí existió nuestro Señor, ¿verdad? Let's go to the PowerPoint out. Mark chapter 13 verse 22 says, for false Christs and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. In the last days there will be false signs and false wonders, false miracles being performed by just average false prophets and false Christs, as the verse mentions. So it's very interesting when someone prominent in Israel starts to rise up and is actually accredited with miracles. Yes, this Yanuka Rav Shlomo Yehuda is actually accredited with performing at least 5 or 6 miracles. Quick overview on this guy is that he grew up as a Jewish person, obviously, but became extremely proficient in the Torah and the Talmud and all these different Jewish texts, which in itself is a supernatural sign and wonder, really, because it's said by the age of 15 that he was already proficient in the Talmud, which is like hundreds of books. So for like any human being to ever be proficient in that is shocking. They say that this guy's level of understanding in the Torah and the Talmud is only seen in like rarely in throughout generations. So that's what gives him the title, the Yanuka, somebody who is just proficient, profoundly proficient in the Torah and the Talmud. And this is just the mindset that they're viewing him as. It says he is a unique and special soul that has descended into the world to illuminate the world. Just because you are in church
doesn't mean you're not going to be taken advantage of by a pastor. I don't pray. I don't know what to say to God after what happened to me. We want to see miracles happening, like without breaking for it. It's so absurd. But being in South Africa for me, myself, you know, and looking at why people are flocking to these churches, I see there's a very sense of hopelessness in life. Your life has no meaning. You're trying to get meaning to your life. There's also desperation and trying to get out of poverty. Self-proclaimed Prophet Shepard Bushiri, a Malawian with a vast business empire, is currently on trial in Pretoria, charged with fraud and money laundering, a charge he denies. The BBC went to meet him in 2018. He claimed that through him, God could cure HIV. One time I called all doctors here in Pretoria to come, and they brought HIV people. They tested the people before prayer, and I prayed for them, and they tested again. I'm talking about doctors. And the people were negative. So I believe that God heals any sickness, any disease. More earthquakes in the past 24 hours, specifically with reports of people talking about how intense these things are. This one resident claiming he's convinced it was a 5.0, that 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 earthquakes that are being reported. That does not mean there haven't been more. These are just people that have reported these earthquakes. And it's starting to really get my attention. And I can see in the comments section. World Health Organization hopes that COVID-19 would no longer be a public health emergency in 2023. According to the WHO, the weekly COVID global death toll is now around 10,000, a fifth compared to a year ago. WHO's Emergency Committee on COVID-19 will discuss the criteria for declaring an end to the emergency phase in an upcoming meeting. Engine would apply in Ukraine with high-capacity missile defense systems. ABC's Justin Finch has more from Washington. In southeastern Ukraine, the aftermath of the Kremlin's latest air assault. This residential building wrecked after a Russian rocket strike killed at least 2 Ukrainian civilians and injured more than a dozen others, including children. We already have some blasts in Dnipro. Moscow warning of, quote, unpredictable consequences should the U.S. provide Ukraine with long-range Patriot missiles. The Pentagon responding. The U.S. is not at war with Russia, and we do not seek conflict. Our focus is on providing Ukraine with the security assistance that it needs to defend itself. And the Pentagon announcing it's also expanding military combat training for Ukraine's forces, taking advantage of these winter months to help troops better maneuver and operate on the battleground. Oh my god. Guys, look around. Just try looking around. This is insane right now. Oh. This is just unbelievable. Not even a month had passed since the record-breaking spin, and July 26th recorded the second fastest day, with Earth experiencing a minus 1.5 millisecond day. So, what's causing our planet to suddenly start spinning faster? It's not entirely clear, but some scientists think this has to do with the planet's inner or outer layers, oceans, tides, or even the climate. Some researchers think that this trend could be related to a small irregular movement in the Earth's geographical poles and its axis of rotation that shifts them by a tiny amount across its surface, called the Chandler wobble.
While no one seems to know the exact cause, if the shortening of days continues, scientists may need to consider skipping a second, which would mark the first deletion in history. You can bring it back to me, Ak. Amon, you can bring it back to me. Bueno, ahí ustedes lo pueden mirar que todo eso fue de las noticias, perdón, porque fue en inglés, pero ahí se pueden mirar las señales que nuestro Señor habló en Mateo 24, todas estas que íbamos a ver en los postreros días. Pero espero que ustedes puedan usar toda esa información que sacamos ahora para que ustedes puedan sentirse más fuertes, más firmes en la fe, que sepan que nuestro Señor Jesucristo dijo lo que dijo que está pasando y que va a venir otra vez a salvarnos en esta captividad. Y con eso decimos hasta la próxima. Shalom.